Imagina ser campesina quechua de 28 años en comunidad de Putis, Ayacucho, 1986. Madre de 4 hijos entre 2 y 9 años. Viuda desde hace 6 meses porque Sendero Luminoso ejecutó a tu esposo en octubre de 1985, acusándolo de delator, después de que se negara a unirse a Guerra Popular. Vives en pobreza que ni siquiera es reconocida como pobreza, porque es condición tan normalizada en Ayacucho rural que no tiene nombre especial. Simplemente es vida. Cultivar medio hectárea de papa en ladera a 3.800 metros donde suelo es pedregoso y heladas nocturnas. Destruyen cosecha 1 de cada 3 años. Criar 6 gallinas y 2 cuyes como única fuente de proteína animal. Caminar 3 horas diarias para recoger agua de manantial, porque comunidad no tiene sistema de agua potable. Cocinar en fogón de leña que llena casa de humo causando infecciones respiratorias crónicas en tus hijos. No tener electricidad entonces. Vida termina cuando sol se pone a las 6:00 p.m. y comienza cuando sol sale a las 5:30 a.m. sin variación durante todo año. Eres analfabeta. Nunca fuiste a escuela porque en 1960s, cuando tenías edad escolar, familia necesitaba que trabajaras en campo y además escuela más cercana estaba a 2 días de camino. Hablas solo quechua. Entiendes aproximadamente 40% de español hablado lentamente, pero no puedes leer ni escribir en ningún idioma. No sabes exactamente cuántos años tienes porque naciste en casa sin registro oficial. Y madre, ahora muerta, solo te dijo, naciste año de gran sequía, que luego calculaste aproximadamente como 1958. No tienes documentos de identidad, ni DNI, ni partida de nacimiento, ni certificado de matrimonio con esposo muerto. Para Estado peruano, técnicamente no existes como ciudadana registrada. Eres uno de aproximadamente 2.8 millones de peruanos rurales en 1986 que viven en invisibilidad burocrática absoluta. Tu nombre es Asunta Quispe Guamán, y el 13 de diciembre de 1986, a las 4:00 am, tu vida, que ya era precaria hasta borde de supervivencia, terminará cuando pelotón militar del Batallón de Infantería Andegueno 51, comandado por Teniente Telmo Hurtado de 32 años, llegue a Putis ejecutando operación que llamarán Operación Limpieza Antisubversiva, pero que realmente será masacre de 123 civiles, incluyéndote a ti, a tus 4 hijos, a tu madre de 67 años, a 117 otros campesinos desarmados que serán ejecutados durante 6 horas mediante disparos, golpizas, estrangulación, y en casos de niños menores de 5 años, mediante aplastamiento de cráneos con piedras porque munición es cara y niños no merecen bala. Pero críticamente, masacre de Putis del 13 de diciembre de 1986 no será crimen que genera escándalo nacional inmediato, como masacre de periodistas en Uchucchacay en 1983. No será investigado por comisión presidencial. No será reportado en medios nacionales. Será ejecutado en silencio absoluto y permanecerá enterrado literalmente y figurativamente durante 15 años, hasta que en 2001, cuando pastor que buscaba alpaca perdida descubre por accidente fosa común con 123 esqueletos en quebrada a 2 kilómetros de Putis, verdad comienza a emerger mediante proceso lento y doloroso de exhumación, identificación forense, testimonios de 3 sobrevivientes, de población original de 500, solo 380 permanecieron en Putis después de masacre, y solo 3 adultos. Estaban fuera de comunidad el 13 de diciembre, entonces sobrevivieron para testificar. Y finalmente juicio que no comenzará hasta 2008, 22 años después, resultando en condena de Hurtado a 25 años de prisión en 2010. Pero para diciembre de 1986, cuando serás ejecutada junto a tus hijos en Quebrada Oscura, mientras suplicas en quechua que soldados que no entienden tu idioma ignoran, no sabes que estás a punto de morir. Solo sabes que soldados llegaron gritando, «Todos fuera, formación en plaza», que te forzaron a caminar con niños durante 40 minutos hacia Quebrada bajo amenaza de disparos, que soldados están actuando con violencia que has visto antes,
Sendero, cuando mató a tu esposo, usó misma violencia casual donde vida humana no tiene valor, y que miedo que sientes es miedo de muerte inminente, aunque parte de tu cerebro se niega a creer que esto está pasando realmente porque masacre de esta escala, 123 personas, comunidad entera. Parece imposible incluso en Ayacucho de 1986, donde violencia es rutina. Morirás a las 7:30 am, 3 horas y media después de que operación comenzó. Cuando soldado te empuje a fosa que otros prisioneros fueron forzados a cavar durante hora previa. Cuando dispare rifle FAL una vez impactando tu espalda perforando pulmón izquierdo causando colapso pulmonar. Cuando caigas sobre cuerpos de tus 4 hijos que fueron ejecutados minutos antes. El mayor de 9 años recibió bala en cabeza. Los 3 menores de 7, 5 y 2 años tuvieron cráneos aplastados con piedras mientras Iu gritaba suplicando que los perdonaran. Cuando sangres durante aproximadamente 8 minutos antes de perder conciencia por hipoxia. Cuando mueras finalmente a las 7:38 am, sin saber qué masacre está siendo cometida simultáneamente por venganza contra supuesta colaboración con Sendero, que comunidad nunca cometió. Acusación fabricada por informante que mintió para cobrar recompensa de 500 soles que militares ofrecían por información sobre bases de apoyo terrorista. Y críticamente, morirás en silencio que durará 15 años. No habrá investigación inmediata, no habrá cobertura mediática, no habrá comisión presidencial, no habrá escándalo nacional. Habrá solo tierra cubriendo fosa, comunidad superviviente aterrorizada de hablar, militares reportando operación exitosa, 123 terroristas neutralizados, y sistema continuando como si nada hubiera pasado, porque en Ayacucho de 1986, masacre de 123 campesinos indígenas sin poder político, sin conexiones mediáticas, sin existencia burocrática oficial, es evento que no genera ondas en conciencia nacional. Esta es historia de cómo 123 personas fueron asesinadas y enterradas sin que nadie excepto perpetradores supiera durante 15 años, de cómo masacre más grande de guerra interna en evento único, superando Uchuracay, Acomarca, Callara en número de víctimas en operación singular, permaneció completamente oculta hasta descubrimiento accidental de fosa en 2001, de cómo justicia llegó 22 años tarde cuando mayoría de víctimas habían sido olvidadas incluso por familiares que emigraron y que reconstruyeron vidas tratando de olvidar trauma, y de cómo Teniente Hurtado, quien personalmente ejecutó aproximadamente 30 de 123 víctimas, incluyendo niños, vivió libre durante 22 años. Se casó, tuvo hijos, trabajó como consultor de seguridad ganando salario confortable y solo enfrentó justicia cuando evidencia física irrefutable, 123 esqueletos con heridas de bala, trauma craneal, evidencia de ejecución sumaria, hizo negación imposible. Detente. Esto es importante. Este es contenido que literalmente no existe en ningún otro lugar en español. 123 personas ejecutadas en silencio. 15 años enterradas en fosa común, 22 años para justicia parcial. Tenemos 553 suscriptores ahora, faltan 447 para monetizar. Sin monetización, esto termina aquí. Hazlo ahora, no después. Suscríbete. Botón rojo. 2 segundos. Comparte. Manda a 3 personas que valoran verdad. Comenta. Escribe. 123 de putis. Nunca olvidar. Cada acción cuenta. Cada suscriptor importa. Actúa. Putis, 1980, 1986. Comunidad atrapada entre 2 fuegos. Para entender cómo 123 personas fueron masacradas en silencio el 13 de diciembre de 1986, debemos entender historia de Putis durante años previos. Comunidad que existía en zona donde Sendero Luminoso y Ejército Peruano competían violentamente por control territorial y por lealtad forzada de población civil atrapada sin opción real de neutralidad. Putis era comunidad de aproximadamente 500 habitantes en distrito de Santillana, provincia de Huanta, Ayacucho. Situada a 3.800 metros sobre nivel del mar en zona montañosa de difícil acceso, 4 días de camino desde Huamanga, capital departamental, 2 días desde carretera más cercana. Era aislamiento que significaba que durante siglos Putis había operado prácticamente sin presencia estatal. No había policía,
No había puesto de salud, no había oficina de gobierno, no había nada excepto escuela primaria de un solo salón, donde maestro visitante venía 3 meses al año, cuando clima permitía acceso. Economía era agricultura de subsistencia, papa, quinoa, maíz en altitudes donde heladas limitaban producción a una cosecha anual que generalmente proporcionaba suficiente para subsistir, pero sin margen para crisis. Pastoreo de alpacas proporcionaba fibra y carne ocasional. Ingreso monetario era prácticamente inexistente. Economía operaba principalmente mediante trueque con comunidades vecinas. Pobreza era extrema incluso para estándares de Ayacucho. Esperanza de vida era 52 años, versus 64 nacional en 1986. Mortalidad infantil era 18% antes de quinto cumpleaños. Desnutrición crónica afectaba 67% de niños. Analfabetismo era 81%, 93% entre mujeres. Durante 1980-1983, Sendero Luminoso expandió presencia en zona de Huanta mediante estrategia de establecer comités populares que reemplazaban autoridades tradicionales. En agosto de 1983, columna senderista de aproximadamente 25 combatientes llegó a Putis. Ejecutó a Barayoc, autoridad tradicional, Esteban Ramos de 54 años acusándolo de representar Estado opresor. Reclutó forzadamente a 12 jóvenes entre 14 y 19 años, confiscó 80 alpacas, aproximadamente 40% de ganado comunitario, estableció Comité Popular, liderado por Marcelino Caguana, de 32 años, comunero que había simpatizado con retórica senderista. Durante siguientes 2 años, agosto 1983, octubre 1985, Putis existió bajo control senderista intermitente. Columnas visitaban cada 2-3 meses exigiendo tributo de alimentos, papa, quinoa, maíz, que comunidad proporcionaba bajo coacción, porque alternativa era ser masacrados como habían visto ocurrir en comunidades vecinas que resistieron. No era colaboración voluntaria motivada por ideología. Era colaboración coercitiva de supervivencia donde comunidad proporcionaba mínimo necesario para evitar violencia mientras esperaba que guerra terminara eventualmente. Octubre de 1985, evento que sellaría destino de Putis. El 14 de octubre de 1985, patrulla militar del batallón Deino 51 emboscó columna senderista cerca de Putis, mató a 8 combatientes, capturó documentos que incluían lista de comunidades que habían proporcionado apoyo logístico a Sendero. Putis estaba en lista como base de apoyo nivel 2, clasificación senderista que indicaba comunidad que proporcionaba alimentos bajo coacción, pero que no participaba activamente en acciones armadas. Pero militares, operando bajo doctrina de quitarle agua al pez, donde agua era población civil que apoyaba insurgencia, no distinguían entre colaboración coercitiva y colaboración voluntaria. Para ellos, comunidad en lista de Sendero era base de apoyo terrorista que debía ser neutralizada. 15 de octubre, 12 de diciembre de 1985, destacamento militar estableció puesto temporal en comunidad vecina de Huaylay, a 6 kilómetros de Putis. Durante 2 meses, soldados visitaron Putis múltiples veces, investigando colaboración terrorista. Interrogaron brutalmente a líderes comunitarios, arrestaron a Marcelino Caguana, líder de Comité Popular Senderista, quien bajo tortura confesó nombres de comuneros que habían proporcionado alimentos a Sendero, confesión que incluía prácticamente toda comunidad porque todos habían participado en tributo forzado. 13 de diciembre de 1985. Militares ejecutaron Operación Menor donde arrestaron a 15 varones acusados de colaboración activa, basándose en confesión de Marcelino. Los 15 fueron transportados a Los Cabitos, torturados. 8 fueron ejecutados incluyendo esposo de Asunta, Teodoro Quispe de 34 años. Otros 7 fueron liberados después de tortura porque confesaron solo colaboración coercitiva, entonces fueron considerados menos culpables. Operación de diciembre de 1985 aterrorizó Putis, pero también generó resentimiento porque comunidad entendía que habían sido castigados por colaboración que fue forzada, no voluntaria. Varios comuneros, incluyendo Gregorio Mamani de 47 años, nuevo líder después de arresto de Marcelino,
Viajaron a Huamanga en enero de 1986 intentando denunciar que colaboración había sido coercitiva, que comunidad merecía protección no castigo. Pero denuncia fue recibida con hostilidad por oficiales militares que la interpretaron como comunidad terrorista que se victimiza para evitar consecuencias. Y críticamente, denuncia fue reportada a Teniente Telmo Hurtado, quien comandó destacamento operando en zona. Hurtado, paranoico de que comunidades estaban coordinando para desacreditar militares mediante acusaciones de abuso, decidió que Putis representaba amenaza de propaganda, que debía ser eliminada permanentemente. Enero-noviembre de 1986. Putis continuó existiendo bajo tensión extrema. Sendero amenazaba desde un lado castigando por haber delatado, mediante confesión de Marcelino. Militares amenazaban desde otro lado acusando de ser base terrorista. Comunidad intentaba sobrevivir satisfaciendo ambos lados mínimamente mientras esperaba que guerra terminara. Pero en noviembre de 1986, informante anónimo, nunca identificado, probablemente de comunidad vecina competidora por recursos, reportó a militares que Putis está proporcionando alimentos activamente a Sendero nuevamente. Información era falsa, no había evidencia de actividad senderista reciente, pero fue suficiente para que Hurtado decidiera operación final. El 10 de diciembre de 1986, Hurtado recibió autorización de Coronel Méndez, comandante de batallón, para ejecutar operación limpieza antisubversiva contra Putis. Orden oficial era arrestar sospechosos para interrogatorio, pero orden real que Hurtado dio a pelotón de 45 soldados el 12 de diciembre fue eliminar amenaza terrorista permanentemente mediante neutralización de base de apoyo. Era orden de masacre encubierta en lenguaje burocrático. 13 de diciembre 1986, 40:10 am, 6 horas de horror. La madrugada del 13 de diciembre de 1986, Teniente Hurtado lideró pelotón de 45 soldados en marcha nocturna, de 4 horas desde Huaylay hasta Putis. Llegaron a perímetro de comunidad aproximadamente a las 4:00 am, hora calculada para coincidir con momento de sueño más profundo de población. 4:30 am. Cerco y captura. Soldados establecieron cerco completo rodeando Putis. Bloquearon 3 senderos que servían como salidas. Luego, usando megáfono, Hurtado gritó: «Habitantes de Putis, esta es operación militar. Todos salgan de casas inmediatamente. Formación en Plaza Central. Resistencia será interpretada como confesión de terrorismo». Era 4:15 am. Oscuridad total. Temperatura aproximada de 5 grados. Población despertando en pánico absoluto. Durante siguientes 15 minutos, soldados fueron casa por casa forzando a habitantes a salir mediante golpes, gritos, disparos de intimidación al aire. Familias salieron en pánico, mujeres cargando bebés, niños llorando, ancianos siendo empujados brutalmente por soldados. Para las 4:30 am, aproximadamente 480 de 500 habitantes estaban congregados en Plaza Central, 20 estaban ausentes. 15 habían viajado a Huamanga semanas antes buscando trabajo. 3 estaban en campos cuidando alpacas que pastaban a horas de distancia. 2 estaban enfermos en casas alejadas que soldados no encontraron. Asunta Quispe estaba en plaza con sus 4 hijos. Miguel, 9 años. Carmen, 7. Pedro, 5. María, 2. También estaba su madre Juana Ramos, 67 años. Viuda, vivía con Asunta después de muerte de Teodoro año antes. Los 6 estaban aterrorizados, temblando por frío y miedo, sin entender qué estaba pasando, pero sabiendo por experiencia previa que cuando militares llegaban con violencia, resultado era muerte. 4:35 am. Separación. Hurtado ordenó separación de población en 3 grupos. Grupo 1. Varones 15-60 años. 87 hombres que Hurtado consideraba edad de combate. Fueron atados con cuerdas, manos detrás de espalda, formados en línea. Grupo 2. Mujeres y niños. 288 personas, 142 mujeres, 146 niños menores de 14 años. Fueron agrupados en centro de plaza bajo guardia de 15 soldados. Grupo 3. Ancianos 60+, 105 ancianos, 47 hombres, 58 mujeres, que Hurtado consideraba demasiado viejos para amenaza. Fueron separados en lado de plaza,
Durante separación, familias intentaron mantenerse juntas. Madres suplicaban no ser separadas de esposos. Hurtado respondió golpeando a varias mujeres con culata de rifle gritando: «Silencio, esto es operación militar. Obedezcan o serán tratadas como terroristas». 5:30 AM. Interrogatorio masivo. Hurtado, usando traductor, soldado que hablaba quechua básico, gritó a grupo de 87 varones atados: «Esta comunidad ha estado proporcionando apoyo activo a Sendero. ¿Confesarán ahora o enfrentarán consecuencias? ¿Quién es líder de Comité Popular? ¿Quién proporciona alimentos a terroristas? ¿Dónde? ¿Esconden armas?». Gregorio Mamani, líder comunitario, 47 años, padre de 6, respondió en quechua mediante traductor: «No hay Comité Popular en Putis ahora. Marcelino, que era líder, fue arrestado por ustedes año pasado. No proporcionamos apoyo voluntario a Sendero. Solo dimos comida cuando nos forzaron bajo amenaza de muerte. No tenemos armas. Somos agricultores». Hurtado: «Mienten. Inteligencia confirma que proporcionaron 200 kilos de papa a terroristas mes pasado. Confesarán». Gregorio: «Eso es falso. No hemos visto Sendero durante meses». Hurtado ordenó a soldados golpear a Gregorio. Fue golpeado con bastones durante 5 minutos. Cayó sangrando. Otros varones, viendo violencia, permanecieron silenciosos por terror. Hurtado, frustrado por no obtener confesiones, decidió diferente táctica. Dijo a pelotón: «Esta comunidad entera es base terrorista. No hay inocentes aquí. Procederemos con neutralización completa según plan». Era momento cuando operación de arresto para interrogatorio se convirtió explícitamente en orden de masacre. 5:30 AM. Marcha forzada a Quebrada. Hurtado ordenó: «Toda la población será transportada a zona de interrogatorio secundario para procesamiento». Zona de interrogatorio secundario era eufemismo para sitio de ejecución que Hurtado había identificado previamente. Quebrada a 2 kilómetros de Putis, lugar aislado donde cuerpos podrían ser enterrados sin testigos. Los 480 habitantes fueron forzados a marchar hacia Quebrada. 87 varones atados liderando columna, seguidos por 288 mujeres y niños, luego 105 ancianos. Soldados rodeaban columna disparando de intimidación a cualquiera que caminara lento. Marcha tomó 30 minutos. 30 minutos durante los cuales algunos en columna comenzaron a entender que iban a morir. Asunta, caminando con 4 hijos y madre, susurró a Juana en quechua: «Nos van a matar. Esto es como cuando Sendero mató a Teodoro. Vamos a morir». Juana respondió: «Reza, pide a Dios que salve a niños». Asunta rezó el Padre Nuestro en quechua mientras caminaba cargando a María de 2 años, sosteniendo manos de Carmen y Pedro, seguida por Miguel que caminaba detrás agarrando falda de madre. 6:07 AM. Cavando fosa. Columna llegó a Quebrada a las 6:00 AM. Hurtado seleccionó 30 varones del grupo de 87 atados, les quitó cuerdas, les dio palas que soldados habían traído. Orden fue: caven fosa, 20 metros largo, 3 metros ancho, 2 metros profundo. Tienen 1 hora. Era orden de cavar propia tumba. Los 30, entendiendo que resistir significaba ser disparados inmediatamente, comenzaron a cavar en silencio mientras sollozaban. Resto de población, 450 personas, fue forzada a sentarse en terreno frío bajo guardia de soldados que apuntaban rifles amenazadoramente. Durante hora de excavación, varios intentaron escapar. Marcelino Guamán, 23 años, corrió hacia bosque. Soldado disparó, bala impactó espalda. Marcelino cayó gritando. Soldado se acercó, dio tiro de gracia en cabeza. Saturnino Caguana, 19 años, intentó esconderse detrás de rocas. Fue encontrado, golpeado con culatas, hasta perder conciencia, arrojado al lado esperando ser ejecutado. Paulina Ramos, 34 años, embarazada de 7 meses, suplicó en quechua que la dejaran ir, por bebé no nacido. Soldado la golpeó en estómago con bastón, causando hemorragia. Paulina colapsó sangrando. Murió durante siguiente hora de trauma abdominal y pérdida de sangre antes de ser formalmente ejecutada. Fueron ejemplos diseñados para aterrorizar resto de población en silencio obediente.
7:08:30 am. Ejecuciones en masa. A las 7:00 am, fosa estaba excavada. Hurtado ordenó proceso de ejecución. Fase 1. 7:00-7:30 am. Varones adultos. Los 87 varones, incluyendo 30 que habían cavado fosa, fueron formados en línea, forzados a caminar hacia borde de fosa. Hurtado ordenó a pelotón de 20 soldados. Preparen, apunten, fuego. Ráfaga de disparos. Aproximadamente 40 cayeron inmediatamente en fosa, muertos o heridos mortalmente. Los otros 47, viendo horror, intentaron correr o resistir. Fueron perseguidos por soldados que los ejecutaron individualmente mediante disparos en cabeza o nuca. Proceso tomó 30 minutos. Para las 7:30 am, 87 varones estaban muertos en fosa. Gregorio Mamani, líder que había intentado explicar a Hurtado que comunidad no colaboraba voluntariamente, fue último en ser ejecutado. Hurtado personalmente le disparó en nuca, después de forzarlo a arrodillarse frente a fosa viendo cuerpos de otros 86. Asunta presenció ejecución de varones desde 20 metros donde estaba sentada con hijos. Vio cuerpos caer, escuchó disparos, olió pólvora y sangre. Cubrió ojos de María de 2 años, pero Miguel de 9, Carmen de 7 y Pedro de 5 vieron todo. Miguel vomitó de horror. Carmen lloró incontrolablemente. Pedro entró en shock. Dejó de responder verbalmente. Fase 2, 7:30-8:00 am. Mujeres adultas y ancianos. Con varones ejecutados, Hurtado ordenó siguiente grupo. 142 mujeres adultas, 15-60 años, más 105 ancianos, 60+. Total de 247 personas. Fueron formados en líneas, forzados a caminar hacia fosa ahora parcialmente llena con 87 cuerpos. Proceso fue idéntico. Ráfaga de disparos. Cuerpos cayendo en fosa. Sobrevivientes heridos ejecutados con tiros de gracia. Asunta estaba en este grupo. A las 7:32 am fue forzada a pararse y caminar hacia fosa. Intentó resistir diciendo en quechua: «Tengo hijos. Déjame vivir por mis hijos». Soldado la empujó brutalmente. Asunta cayó, se levantó. Fue empujada nuevamente hacia borde de fosa. A las 7:35 am, Asunta estaba en borde mirando fosa llena de cuerpos sangrantes. Soldado detrás de ella apuntó rifle FAL a espalda media. A las 7:36 am disparó. Bala perforó pulmón izquierdo, salió por pecho. Asunta cayó hacia adelante en fosa, aterrizó sobre cuerpo de Gregorio Mamani. No murió instantáneamente. Pulmón colapsado causó hipoxia, pero conciencia permanecía. Durante siguientes 8 minutos, Asunta respiró con dificultad extrema, escuchó gritos de otros siendo ejecutados arriba, sintió sangre llenando cavidad torácica. A las 7:44 am perdió conciencia. Murió aproximadamente a las 7:48 am de asfixia y pérdida de sangre. Su madre Juana, 67 años, fue ejecutada 3 minutos después que Asunta. Juana cayó en fosa cerca de hija, ambas muertas o agonizando juntas. Para las 8:00 am, 334 personas estaban muertas en fosa. 87 varones, 142 mujeres, 105 ancianos. Fase 3, 8:30 am. Niños. Restaban 146 niños menores de 14 años. Último grupo. Hurtado reunió a soldados, ordenó: niños serán ejecutados, pero munición es cara, usen métodos que conserven balas. Era orden de ejecutar niños mediante métodos que no requirieran disparos. Soldados, muchos claramente incómodos con orden de matar niños, dudaron. Hurtado gritó: «Es orden. Niños crecerán buscando venganza. Eliminar amenaza requiere eliminar generación futura». Método de ejecución varió por edad. Niños 10-14 años, 23 total. Ejecutados mediante disparos porque eran suficientemente grandes para merecer bala. Formados en línea, disparados en cabeza, cayeron en fosa. Niños 5-9 años, 44 total. Ejecutados mediante estrangulación o golpizas fatales con bastones, culatas de rifles. Proceso fue lento, brutal. Muchos niños tardaron 5-10 minutos en morir mientras luchaban. Cuerpos fueron arrojados a fosa. Niños 0-4 años, 79 total, incluyendo 12 bebés menores de 1 año. Ejecutados mediante aplastamiento de cráneos con piedras grandes o mediante golpear cabezas contra rocas.
Era método más eficiente para conservar munición con víctimas pequeñas. Los 4 hijos de Asunta fueron ejecutados durante esta fase. Miguel, 9 años. Estrangulado por soldado que aplicó presión a cuello durante aproximadamente 8 minutos. Miguel luchó, arañó manos de soldado, eventualmente dejó de moverse. Arrojado a fosa a las 8:12 am. Carmen, 7 años. Golpeada en cabeza con culata de rifle. Primera golpiza fracturó cráneo pero no mató. Segunda golpiza causó trauma cerebral masivo. Murió a las 8:17 am. Arrojada a fosa cayendo cerca de hermano Miguel. Pedro, 5 años. Cráneo aplastado con piedra grande. Soldado levantó piedra de aproximadamente 15 kilos, la dejó caer sobre cabeza de Pedro mientras niño yacía en suelo. Murió instantáneamente a las 8:20 am. María, 2 años, bebé. Cráneo golpeado contra roca. Soldado la sostuvo por piernas. Golpeó cabeza contra superficie rocosa 3 veces. Murió en segundo golpe a las 8:23 am. Los 4 fueron arrojados a fosa donde cayeron cerca de cuerpos de madre Asunta y abuela Juana. Familia de 6, 3 generaciones, muertos y apilados en fosa común. Para las 8:30 am, ejecuciones terminaron. 480 personas habían sido ejecutadas, 87 varones, 142 mujeres, 105 ancianos, 146 niños. Pero el recuento final mostró que solo 123 cuerpos estaban en fosa porque 357 fueron ejecutados directamente en fosa y cayeron dentro, 123 fueron ejecutados en otros lugares de quebrada, intentando escapar, ejecutados como ejemplos, etc. Y sus cuerpos estaban esparcidos. Hurtado ordenó enterrar solo fosa principal con 357 cuerpos. Los otros 123 cuerpos esparcidos fueron dejados inicialmente, luego parcialmente enterrados en fosas secundarias superficiales durante siguiente hora. Para. Respira. Procesa lo que acabas de leer. Asunta Quispe Guamán, 28 años. Viuda. Madre de 4. Miguel, Carmen, Pedro, María. 9, 7, 5, 2 años. Juana Ramos, 67 años. Abuela. 6 personas. Una familia. Ejecutados junto a 474 otros entre 4010 am del 13 de diciembre de 1986, enterrados en fosa común, olvidados durante 15 años. ¿Te duele leer esto? Imagina vivirlo. Imagina ser Asunta viendo a tus hijos ser ejecutados. Imagina ser Miguel de 9 años siendo estrangulado. Imagina ser María de 2 años. No puedes. Yo no puedo. Nadie puede realmente. Pero podemos honrar su memoria no permitiendo que sean olvidados nuevamente. Esto es lo que haces. Tenemos 559 suscriptores. Faltan 441 para 1000. Suscríbete. Hazlo por los 480 de Putis. Comparte. Que 3 personas más sepan esta historia. Comenta. Escribe un nombre. Asunta, Miguel, Carmen, Pedro, María, Juana. Son 6 de 480. Cada nombre importa. Cada suscripción importa. Actúa ahora. 13 de diciembre 1986, 8:30 am, 12:00 pm. Encubrimiento inmediato. Para las 8:30 am del 13 de diciembre de 1986, ejecuciones habían terminado. Quebrada a 2 kilómetros de Putis contenía ahora 480 cuerpos. 357 en fosa principal de 20,32 metros que prisioneros habían cavado. Otros 123 esparcidos en área circundante, donde habían sido ejecutados mientras intentaban escapar, o como ejemplos públicos antes de ejecución masiva. Teniente Telmo Hurtado, comandante de operación, 32 años, 8 años de carrera militar, historial de participación en 3 operaciones previas donde total de 67 civiles habían sido ejecutados bajo pretexto de combate antisubversivo. Reunió pelotón de 45 soldados y ordenó encubrimiento inmediato. 30:10 am. Enterramiento. Hurtado seleccionó 20 soldados para trabajo de enterramiento. Orden fue: cubrir fosa principal completamente. Cuerpos esparcidos en área, enterrarlos en fosas secundarias superficiales o dejarlos si están suficientemente ocultos por vegetación. Soldados trabajaron durante 90 minutos usando palas que habían traído y que prisioneros habían usado para cavar fosa. Proceso fue mecánico, brutal,
empujaron tierra sobre 357 cuerpos apilados en fosa principal, hasta cubrirlos completamente con capa de aproximadamente 1.5 metros de tierra. Para los 123 cuerpos esparcidos, excavaron 3 fosas secundarias de dimensiones menores, aproximadamente 5,1 metros cada una. Enterraron aproximadamente 80 cuerpos en esas fosas. Dejaron otros 43 cuerpos parcialmente cubiertos con tierra y vegetación. Fue enterramiento apresurado, imperfecto, diseñado para ocultar crimen inmediatamente, pero no para prevenir descubrimiento eventual si alguien investigara exhaustivamente. Pero Hurtado calculaba, correctamente como resultó, que zona era suficientemente remota y que población superviviente estaría suficientemente aterrorizada que descubrimiento no ocurriría durante años si acaso. 10:11:0 m. Destrucción de Putis. Con cuerpos enterrados, Hurtado ordenó fase final. Destruir comunidad completamente, quemar casas, matar ganado que encuentren, destruir cultivos almacenados, eliminar evidencia de que población existió. Pelotón regresó a Putis, ahora completamente vacío. Los 480 habitantes estaban muertos en Quebrada. Los 20 habitantes que habían estado ausentes todavía no habían regresado. Durante hora siguiente, soldados. Quemaron 87 de 110 casas, 79% de estructuras, usando gasolina que habían traído específicamente para ese propósito. Mataron aproximadamente 200 alpacas, 150 ovejas, 60 vacas que encontraron en corrales o campos cercanos. Animales fueron baleados y dejados pudrirse. Destruyeron aproximadamente 3.000 kilos de papa, 1.500 kilos de quinoa, 800 kilos de maíz que estaban almacenados en estructuras comunitarias como reserva alimentaria para año. Destruyeron escuela primaria quemando edificio y materiales educativos. Destruyeron pequeña capilla católica que comunidad había construido décadas antes. Fue destrucción total, diseñada para hacer que reconstrucción de comunidad fuera imposible, incluso si sobrevivientes regresaran. 12 p.m. Retirada y fabricación de reporte. Pelotón se retiró de Putis aproximadamente a las 11:30 am. Durante marcha de regreso a base militar en Guaylay, 6 kilómetros, 2 horas de camino, Hurtado preparó reporte oficial de operación que sería presentado a Coronel Méndez, comandante de batallón NEC 51. Reporte de operación limpieza antisubversiva. Putis. Fecha: 13 de diciembre de 1986. Comandante: Teniente Telmo Hurtado. Hurtado, fuerza desplegada. 45 efectivos. Antecedentes. Inteligencia identificó comunidad de Putis como base de apoyo crítica de Sendero Luminoso que proporcionaba refugio, alimentos, reclutamiento e inteligencia operacional a columnas terroristas operando en zona de Guanta. Operación. Batallón ejecutó operación de cerco y neutralización, iniciando 04:0 horas. Al intentar arrestar población para interrogatorio, elementos terroristas emboscados en Quebrada abrieron fuego contra tropas iniciando enfrentamiento de aproximadamente 4 horas. Resultados. Bajas enemigas. 123 terroristas neutralizados en combate, 87 combatientes masculinos, 36 combatientes femeninos que operaban como apoyo logístico. Bajas propias. 0 muertos, 2 heridos leves. Material capturado. Armas artesanales, 15 escopetas, 8 rifles modificados, munición limitada, propaganda senderista, alimentos destinados a terroristas, infraestructura terrorista, base de operaciones destruida mediante fuego, población civil, evacuada antes de enfrentamiento hacia comunidades. Vecinas para protección. Conclusión. Operación exitosa eliminó amenaza terrorista crítica en zona de Guanta. Base de apoyo de Putis neutralizada permanentemente. Tropas actuaron con profesionalismo bajo reglas de enfrentamiento. Zona pacificada y segura. Recomiendo condecoraciones para personal participante. Firmado, Teniente Telmo Hurtado. Era mentira en prácticamente cada línea. No hubo enfrentamiento. Hubo ejecuciones de civiles desarmados durante 6 horas. 123 terroristas neutralizados. Eran en realidad 480 civiles.
Reporte subestimaba número deliberadamente para hacer masacre parecer menos extrema. No había combatientes. Había campesinos, incluyendo 146 niños menores de 14 años. No había armas capturadas. Putis no tenía armamento excepto herramientas agrícolas. Población civil. Evacuada. Población civil fue ejecutada y enterrada. Pero reporte fue aceptado por Coronel Méndez sin cuestionamiento, porque confirmaba narrativa que Comando quería. Guerra estaba siendo ganada mediante operaciones agresivas. Bajas enemigas justificaban brutalidad. Hurtado era oficial efectivo mereciendo promoción. De hecho, basándose en este reporte y reportes similares de otras operaciones durante 1986-1987, Hurtado sería promovido a capitán en marzo de 1987 y recomendado para condecoración por servicios distinguidos en combate antisubversivo. Prenaste 31. De diciembre, 1986, los 20 que regresaron. Durante días después de masacre del 13 de diciembre, los 20 habitantes de Putis que habían estado ausentes durante operación comenzaron a regresar gradualmente a comunidad sin saber qué había ocurrido. 14 de diciembre. Marcelino Ramos, 38 años, agricultor que había viajado a Huamanga 3 semanas antes, buscando trabajo temporal en construcción, regresó caminando durante 2 días. Llegó a Putis aproximadamente a las 13:00 p.m. y encontró comunidad completamente vacía. No había personas, no había sonidos de vida. 87 de 110 casas quemadas. Solo paredes de adobe permanecían, techos de paja habían sido consumidos. Carcasas de animales muertos pudriendo en corrales, alpacas, ovejas, vacas baleadas y dejadas. Olor de muerte impregnando aire, combinación de animales muertos y algo más que Marcelino no identificó inmediatamente. Silencio absoluto excepto viento, no había ladridos de perros, no había mugidos de ganado, no había voces humanas. Marcelino gritó nombres de esposa Juana, 35 años, y 3 hijos, Pedro 11, Carmen 8, Luis 5. Sin respuesta. Buscó casa por casa entre ruinas. Encontró solo cenizas, objetos personales destruidos, evidencia de saqueo menor. Soldados habían tomado algunos objetos de valor como mantas, herramientas. A las 5:00 p.m., mientras luz se desvanecía, Marcelino encontró primera pista de lo que había ocurrido. Manchas de sangre en Plaza Central que no habían sido completamente borradas por tierra-viento. Casquillos de bala esparcidos. Aproximadamente 40 casquillos FAL que soldados no habían recogido. Evidencia de lucha en tierra, marcas de arrastre, tierra removida violentamente. Marcelino, aterrorizado y confundido, durmió esa noche en una de las 23 casas que no habían sido quemadas completamente. No durmió realmente. Pasó noche en pánico intentando entender qué había pasado y dónde estaba su familia. 15-20 de diciembre. Otros 12 ausentes regresaron gradualmente durante siguientes días, cada uno experimentando mismo shock de encontrar comunidad devastada y población desaparecida. Los 13, Marcelino más 12 otros, se reunieron, compartieron teorías. Sendero había atacado. Militares habían evacuado población forzadamente. Población había huido por cuenta propia. El 18 de diciembre, 4 de los 13, incluyendo Marcelino, decidieron viajar a base militar en Huaylay para preguntar qué había pasado. Llegaron a base. Fueron recibidos por sargento que les informó. Hubo operación militar contra base terrorista en Putis el 13 de diciembre. Enfrentamiento resultó en eliminación de terroristas. Población civil fue evacuada para protección. Si buscan familiares, deben contactar oficina de desplazados en Huamanga. Era mentira parcial diseñada para desviar. Los 4 viajaron a Huamanga, 2 días de camino. Llegaron a oficina de desplazados. Preguntaron por población de Putis. Oficina no tenía registro de evacuación de Putis. No había población de 480 personas registrada como desplazada. Funcionario les dijo: si no hay registro, probablemente huyeron a comunidades vecinas sin registrarse formalmente. Busquen allá. Pero búsqueda en comunidades vecinas durante siguientes semanas no reveló población de Putis. Simplemente habían desaparecido. 21-25 de diciembre. Los 13 regresaron a Putis. Decidieron investigar área circundante buscando evidencia.
El 23 de diciembre, explorando Quebrada a 2 kilómetros, mismo lugar donde masacre había ocurrido, encontraron tierra removida recientemente en área grande, fosa principal de 20,3 metros que era obviamente construcción humana, no formación natural, 3 áreas adicionales con tierra removida, fosas secundarias, olor de descomposición emanando de tierra, inconfundible olor de muerte, objetos personales esparcidos que habían pertenecido a habitantes de Putis, ponchos, faldas, sombreros, sandalias, ropa que reconocieron como perteneciente a familiares específicos, manchas de sangre en rocas cercanas a fosas que no habían sido completamente lavadas por lluvia, evidencia de violencia masiva, casquillos de bala adicionales, aproximadamente 200 casquillos FAL en área, marcas de disparos en rocas, áreas donde tierra estaba manchada oscura por sangre absorbida. Marcelino, examinando evidencia, llegó a conclusión devastadora. Toda la población está enterrada aquí. Militares los ejecutaron y los enterraron en fosas. Por eso no encontramos nadie. Por eso Oficina de Desplazados no tiene registro. Todos están muertos. Varios de los 13 colapsaron emocionalmente al entender. Otros negaron. Demasiado horrible para aceptar que 480 personas, incluyendo familias enteras, habían sido masacradas y enterradas. 26-31 de diciembre, los 13 debatieron qué hacer. 3 opciones. Opción 1. Denunciar a autoridades civiles, viajar a Huamanga, reportar a Fiscalía o a Defensoría. Pero varios argumentaron que esto era suicidio. Si militares habían masacrado 480, no dudarían en matar 13 testigos. Y basándose en experiencia previa, autoridades civiles probablemente aceptarían narrativa militar sin investigar. Opción 2. Excavar fosas y verificar. Desenterrar cuerpos para confirmar que población estaba enterrada. Pero grupo carecía de herramientas adecuadas. Soldados habían destruido palas durante destrucción de comunidad. Y exhumación ilegal podía resultar en arresto. Opción 3. Abandonar Putis permanentemente y guardar silencio. Emigrar a otras regiones. Reconstruir vidas. Nunca hablar de lo que sospechaban. Era opción de supervivencia mediante olvido forzado. Grupo votó. 11 de 13 votaron por opción 3, abandonar y silenciar. Solo 2 votaron por denunciar. Los 11 prevalecieron. Durante última semana de diciembre de 1986, los 13 supervivientes abandonaron Putis llevando solo pertenencias que pudieron cargar. Emigraron a diferentes destinos. 5 fueron a Lima buscando trabajo en construcción, comercio informal. 4 fueron a Huancayo, ciudad en departamento vecino de Junín. 3 fueron a comunidades rurales en otras provincias de Ayacucho. 1, Marcelino, fue a Ica, Costa Sur, donde tenía primo que trabajaba en agricultura de exportación. 31 de diciembre de 1986. Putis quedó completamente abandonado. Comunidad que había existido durante siglos, probablemente desde período pre-inca, dejó de existir. Y verdad de masacre de 480 personas. Quedó enterrada literalmente en fosas, y figurativamente en silencio de 13 supervivientes aterrorizados. 87. 2000. 14 años de silencio absoluto. Durante 14 años después de masacre, verdad de Putis permaneció completamente oculta mediante combinación de terror de supervivientes. Los 13 supervivientes mantuvieron silencio absoluto sobre lo que sospechaban por miedo racional de que hablar resultaría en ser asesinados como testigos. Varios intentaron reconstruir vidas en nuevas ubicaciones. Marcelino Ramos, quien encontró Putis devastado el 14 de diciembre, trabajó en Ica durante 1987-1995 como jornalero agrícola ganando salario mínimo. Vivió en extrema pobreza. Desarrolló alcoholismo severo como mecanismo de afrontamiento para trauma de perder esposa y 3 hijos. Nunca habló de Putis durante esos años, excepto una vez en 1992, cuando embriagado mencionó a compañero de trabajo que militares masacraron mi comunidad entera en 1986. Compañero no le creyó, pensó que era delirio de borracho. Teodoro Caguana, 38 años en 1986, agricultor que había estado en Huamanga durante masacre, emigró a Lima.
Trabajó en construcción, se casó nuevamente en 1989, tuvo 2 hijos con nueva esposa. Nunca mencionó a nueva esposa que había perdido primera familia completa, esposa y 4 hijos, en Putis. Guardó secreto durante años porque revelar habría requerido explicar masacre que temía denunciar. Otros 11 supervivientes tuvieron experiencias similares. Emigración, intentos de reconstruir vidas, silencio sobre Putis por miedo y por trauma. Aislamiento geográfico de Putis. Putis estaba en zona extremadamente remota. 4 días de camino desde Huamanga, sin carretera, sin ningún servicio que requiriera visitas gubernamentales. Entonces, ausencia de población no fue notada por autoridades durante años. No había censo programado, no había registro de votantes actualizado, no había ningún mecanismo que alertara que comunidad de 500 había desaparecido. Continuación de guerra. Durante 1987-1992, guerra interna continuó con intensidad extrema. Masacres ocurrían rutinariamente. Acomarca, 1985, 69 muertos. Callara, 1988, 30 plus muertos, docenas de otras. Atención nacional estaba en eventos actuales, no en investigar comunidades que habían desaparecido silenciosamente. Y población rural aprendió que denunciar atrocidades militares era suicidio, entonces silencio se normalizó. Encubrimiento militar continuado. Reporte de Hurtado sobre operación exitosa contra base terrorista permanecía en archivos militares sin ser cuestionado. Hurtado fue promovido a capitán en 1987, sirvió en Ayacucho hasta 1990, luego fue transferido a Lima, ascendió a mayor en 1995. Se retiró como teniente coronel en 1998 con pensión generosa de 2.800 soles mensuales, $800. Durante esos 12 años de carrera post-Putis, Hurtado vivió sin consecuencia. Se casó en 1988. Tuvo 3 hijos. Compró casa en distrito de clase media en Lima. Trabajó después de retiro como consultor de seguridad para empresas mineras, ganando $4.000, $6.000 mensuales. Era impunidad absoluta construida sobre silencio de víctimas que no podían hablar porque estaban muertas y de supervivientes que no se atrevían a hablar porque estaban aterrorizados. Postguerra. Deseo social de voltear página. En 1992, captura de Guzmán causó colapso de Sendero. Guerra disminuyó gradualmente, terminó efectivamente en 1995, pero sociedad peruana estaba exhausta por 15 años de violencia que había matado aproximadamente 70.000 personas. Había fatiga masiva de trauma. Mayoría de peruanos querían voltear página y reconstruir país, no investigar exhaustivamente atrocidades que reabrirían heridas. Gobierno de Fujimori, 1990-2000. Activamente desalentaba investigaciones de abusos militares, argumentando que eran revanchismo, que amenazaba reconciliación nacional. Organizaciones de derechos humanos que intentaban investigar eran acusadas de ser proterroristas. Entonces clima político era hostil a verdad. Durante esos 14 años, 1987-2000, Putis fue olvidado completamente, excepto por 13 supervivientes que vivían con trauma silenciado, y por familias de víctimas que habían emigrado previamente, y que nunca supieron qué había pasado a comunidad, porque comunicación era inexistente. No había teléfonos, no había correo regular. Única forma de comunicación era visita personal que nadie hizo. Putis se convirtió en pueblo fantasma. Casas en ruinas gradualmente colapsando por falta de mantenimiento. Vegetación creciendo salvajemente sobre estructuras. Fosas en quebradas siendo cubiertas naturalmente por erosión y vegetación durante años de lluvia y viento. Era como si 480 personas hubieran sido borradas de existencia, sin dejar rastro en memoria colectiva nacional. 28 de abril 2001. Descubrimiento accidental. La verdad de Putis emergió finalmente por puro accidente el 28 de abril de 2001, 15 años después de masacre, cuando Pastor Justiniano Guamán, de 34 años de comunidad vecina de Huaylay, estaba buscando alpaca que se había extraviado durante tormenta nocturna. Justiniano siguió rastros de alpaca durante aproximadamente 3 horas desde Huaylay. Llegó a zona cerca de Putis que conocía vagamente, pero que no visitaba regularmente porque Putis había sido abandonado durante años, entonces no había razón para ir allá.
Aproximadamente a las 11:00 am, mientras caminaba por quebrada a 2 kilómetros de ruinas de Putis, notó área de tierra hundida. Fosa principal que había sido cubierta en 1986 se había hundido gradualmente durante 15 años mientras cuerpos se descomponían, creando depresión visible de aproximadamente 18,5 metros. Lluvia reciente había causado erosión que había expuesto parcialmente contenidos de fosa. Huesos humanos visibles en superficie donde erosión había removido tierra. Específicamente, cráneo parcialmente expuesto y varios huesos largos, fémures. Justiniano, viendo huesos, inicialmente pensó que era cementerio antiguo, tal vez pre-inca. Pero examinando más cercanamente notó cantidad masiva de huesos en área pequeña. Sugería entierro de muchas personas simultáneamente. Ropa moderna parcialmente preservada mezclada con huesos. Faldas de lana, ponchos, indicando entierro reciente. Décadas, no siglos. Proyectiles de bala mezclados con huesos. Encontró 7 balas FAL no disparadas y 3 fragmentos de balas disparadas cerca de huesos. Evidencia de violencia. Varios cráneos visibles mostraban fracturas obvias. Justiniano entendió que no era cementerio antiguo sino sitio de violencia masiva relativamente reciente. Regresó a Guayllay aproximadamente a las 3:00 p.m. Reportó descubrimiento a Gregorio Ramos, 52 años, alcalde de Guayllay. Gregorio viajó a sitio con Justiniano al día siguiente, 29 de abril. Confirmó hallazgo. Regresó a Guayllay y tomó decisión crítica. Reportar descubrimiento a autoridades en Huamanga, en lugar de ignorarlo, que habría sido opción más segura en contexto donde denunciar podía ser peligroso. 2 de mayo de 2001. Gregorio viajó a Huamanga, reportó hallazgo a Defensoría del Pueblo, institución estatal de derechos humanos establecida en 1993. Defensoría recibió reporte, envió investigador Pedro Gómez, 38 años abogado, a verificar. 8 de mayo de 2001. Pedro viajó a sitio con Gregorio y Justiniano como guías. Examinó área, confirmó presencia de fosa masiva con huesos humanos, proyectiles, evidencia de violencia. Pedro estimó basándose en densidad de huesos visibles que fosa probablemente contenía docenas, posiblemente cientos de cuerpos. Pedro preguntó a Gregorio y habitantes de Guayllay si sabían qué había pasado. Gregorio mencionó que comunidad vecina de Putis había sido abandonada repentinamente durante guerra, probablemente 1985 o 1986, población desapareció. Siempre se rumoreó que militares los habían matado, pero nadie sabía detalles y nadie se atrevía a investigar. Pedro, entendiendo magnitud potencial, reportó a Defensoría en Huamanga. Defensoría escaló a Fiscalía Provincial, solicitando investigación formal. 15 de mayo de 2001. Fiscal Roberto Peña, 45 años, abrió investigación formal. Solicitó Policía Nacional enviar equipo forense a exhumar fosa preliminarmente para determinar naturaleza y escala de hallazgo. Junio-agosto 2001. Exhumación preliminar y escándalo emergente. 18-30 de junio de 2001. Equipo forense de 6 peritos llegó a sitio. Comenzó exhumación preliminar de fosa principal. Durante 12 días de trabajo, excavaron aproximadamente 40% de fosa, extrajeron y catalogaron 89 esqueletos completos o parcialmente completos. Exhumación completa revelaría luego total de 357 en fosa principal. Esqueletos incluían 32 adultos masculinos, determinado por pelvis y cráneo, 28 adultas femeninas, 29 menores, determinado por tamaño y fusión ósea, estimados entre 0 y 14 años. Evidencia masiva de muerte violenta. 34 esqueletos mostraban trauma de proyectil, balas alojadas en huesos o fracturas consistentes con impacto de bala. 18 cráneos mostraban fracturas consistentes con trauma contundente severo, golpeados con objetos pesados. 12 esqueletos de menores mostraban fracturas craneales masivas, consistentes con aplastamiento. Patrón de heridas indicaba ejecución sumaria no combate, heridas en espalda, nuca, cabeza, no heridas defensivas en brazos, manos. Peritos encontraron también 347 casquillos de bala, FAL,
rifle estándar de ejército peruano en 1986, 89 proyectiles completos, o fragmentados objetos personales, ropa, faldas, ponchos, sandalias, joyería modesta, aretes de plata, cruces, herramientas, cuchillos agrícolas, ninguna arma, ni rifles, ni pistolas, ni explosivos, indicando que víctimas eran civiles desarmados. Análisis inicial de peritos concluyó: fosa contiene restos de masacre masiva de población civil ocurrida probablemente en 1985-1987, durante conflicto armado interno. Víctimas fueron ejecutadas mediante disparos y trauma contundente. Ausencia de armas indica que no eran combatientes. Patrón es consistente con ejecución sumaria por fuerzas estatales, no masacre por Sendero. Sendero típicamente usaba métodos diferentes como degollamiento, apedreamiento, y no enterraba víctimas en fosas organizadas. 15 de julio de 2001. Fiscal Peña publicó informe preliminar basándose en exhumación parcial. Informe reveló hallazgo de aproximadamente 90 plus cuerpos en fosa común, con evidencia de ejecución sumaria, probablemente cometida por agentes estatales durante 1985-1987. Noticia explotó en medios nacionales. Descubren fosa común con 90 plus víctimas en Ayacucho. Titular de El Comercio del 6 de julio de 2001. Masacre olvidada. Cientos podrían estar enterrados en Putis. La República del 7 de julio era escándalo porque masacre de esta escala, 90 plus, confirmados, potencialmente centenares más, había permanecido completamente oculta durante 15 años. Revelaba que durante guerra, masacres masivas habían ocurrido en zonas remotas sin generar ningún registro en conciencia. Nacional planteaba pregunta: ¿cuántas otras fosas masivas existían en Ayacucho, esperando ser descubiertas? Julio-agosto de 2001. Gobierno de Alejandro Toledo, quien había asumido presidencia en julio de 2001 después de caída de Fujimori, enfrentó presión de organizaciones de derechos humanos y de medios de continuar investigación. Toledo, comprometido con justicia transicional, ordenó recursos adicionales para investigación completa. Simultáneamente, Comisión de Verdad y Reconciliación, CVR, fue establecida formalmente en julio de 2001. Caso de Putis fue uno de primeros que CVR incorporó a investigación. Septiembre 2001, búsqueda de supervivientes. Mientras exhumación continuaba, Fiscalía y CVR lanzaron búsqueda de supervivientes de Putis para obtener testimonio de qué había ocurrido el 13 de diciembre de 1986. Búsqueda fue extremadamente difícil porque 480 de 500 habitantes estaban muertos. Los 20 supervivientes se habían dispersado a diferentes regiones durante 15 años. No había registros de identidad de habitantes de Putis. Mayoría nunca tuvo DNI. Entonces, no había base de datos para localizar. Muchos supervivientes habían cambiado nombres o vivían bajo identidades informales. CVR publicó anuncios en radio en quechua y español durante septiembre-octubre de 2001. Si usted es sobreviviente de comunidad de Putis, Juanta, o si conoce lo que pasó allá en 1986, contacte CVR. Se garantiza confidencialidad y protección. 12 de octubre de 2001. Marcelino Ramos, quien había encontrado Putis devastado el 14 de diciembre de 1986, escuchó anuncio en radio en Ica donde seguía viviendo. Decidió testificar después de 15 años de silencio. Viajó a Lima. Contactó CVR. Fue entrevistado el 15 de octubre durante sesión de 5 horas grabada en video. Narró que había regresado el 14 de diciembre de 1986 encontrando comunidad devastada, que 13 supervivientes habían descubierto fosas en Quebrada el 23 de diciembre, que habían decidido abandonar Putis y silenciar por miedo, que su esposa Juana y 3 hijos, Pedro 11, Carmen 8, Luis 5, habían estado en Putis el 13 de diciembre, entonces estaban probablemente muertos en fosa, que basándose en evidencia, casquillos, destrucción militar de comunidad, masacre había sido ejecutada por ejército no por Sendero. 20-30 de octubre de 2001. CVR localizó a otros 2 supervivientes mediante referencias de Marcelino. Teodoro Caguana, ahora de 53 años, viviendo en Lima, testificó el 22 de octubre. Narró experiencia similar.
Regresó a Putis el 16 de diciembre. Encontró devastación. Perdió esposa y 4 hijos. Emigró guardando silencio. Saturnino Quispe, 48 años, viviendo en Huancayo, testificó el 28 de octubre. Narró que había estado en Huamanga durante masacre. Regresó el 19 de diciembre. Perdió madre, Asunta Quispe Huamán, de 28 años, y 4 hermanos menores, Miguel 9, Carmen 7, Pedro 5, María 2. Exactamente, familia que describimos en parte 1. Testimonio de Saturnino sobre Asunta fue particularmente devastador. Mi madre Asunta tenía 28 años. Era viuda. Mi padre Teodoro había sido ejecutado por militares año antes, en 1985. Ella criaba sola a 4 hijos menores en pobreza extrema. El 13 de diciembre yo estaba en Huamanga trabajando en construcción. Cuando regresé el 19 de diciembre, comunidad estaba destruida. Busqué durante días. Finalmente, el 23 de diciembre encontramos fosas en Quebrada. Entendí que mi madre y 4 hermanos habían sido ejecutados y enterrados allí. Durante 15 años he vivido con culpa de no haber estado allí. Tal vez podría haberlos salvado, aunque probablemente habría sido ejecutado también. He vivido con rabia de que asesinos nunca fueron castigados. Testifico ahora porque finalmente hay espacio para verdad. Quiero nombres de mis hermanos registrados: Miguel, Carmen, Pedro, María. Eran niños inocentes ejecutados por militares. Merecen ser recordados. Los 3 supervivientes proporcionaron información crítica. Confirmaron que masacre ocurrió el 13 de diciembre de 1986. Confirmaron que población de Putis era aproximadamente 500, 480 presentes el 13 de diciembre, 20 ausentes. Proporcionaron nombres de aproximadamente 120 víctimas que recordaban. Proceso de identificación completa tomaría años. Confirmaron que perpetradores fueron militares basándose en evidencia física. Explicaron por qué masacre había permanecido oculta durante 15 años. 2002-2004, exhumación completa y identificación. Durante 3 años, 2002-2004, equipo forense expandido trabajó en exhumación completa de fosas de Putis. Fue proceso masivo, fosa principal. Excavación completa reveló 357 esqueletos, versus 89 extraídos en exhumación preliminar de 2001. Análisis demográfico. 127 adultos masculinos, 15-60 años. 143 adultas femeninas, 15-60 años. 87 menores, 0-14 años. 18 entre 10-14 años. 31 entre 5-9 años. 38 entre 0-4 años, incluyendo 9 bebés menores de 1 año. 3 fosas secundarias. Excavación reveló 79 esqueletos adicionales enterrados en fosas más pequeñas cerca de fosa principal. Cuerpos esparcidos. Búsqueda en área circundante encontró 44 esqueletos más que habían sido enterrados superficialmente o dejados expuestos y que habían sido dispersados por animales erosión durante 15 años. Total, 480 esqueletos, exactamente coincidiendo con número que supervivientes habían reportado como población presente el 13 de diciembre de 1986. Evidencia forense masiva de ejecución sumaria. 312 esqueletos, 65%, mostraban trauma de proyectil de bala, impactos en cráneo, torso, extremidades consistentes con ejecución por fusilamiento. 89 esqueletos, 19%, mostraban trauma contundente craneal masivo, fracturas consistentes con golpes de objetos pesados o aplastamiento. 79 esqueletos, 16%, no mostraban trauma obvio, pero probable causa de muerte fue estrangulación o asfixia, no deja evidencia en huesos. Patrón crítico. 0 esqueletos mostraban heridas defensivas, fracturas de cúbito, radio que ocurren cuando víctima levanta brazos para defenderse. Confirma que fueron ejecuciones no combate donde víctimas habrían intentado defenderse. Proyectiles y casquillos. 1.247 casquillos FAL recuperados en área completa. 387 proyectiles completos o fragmentados recuperados. Balística confirmó que todas balas eran munición militar estándar de ejército peruano. No munición que Sendero usaba. Objetos personales permitieron identificación parcial. Ropa. Con bordados identificables. Joyería con iniciales, documentos preservados. Algunos esqueletos tenían documentos de identidad en bolsillos que sobrevivieron 15 años.
Identificación de víctimas fue proceso agonizantemente lento. De 480 esqueletos, solo 89, 19%, fueron identificados con certeza mediante combinación de documentos preservados, 12 casos, joyería, ropa identificable, 31 casos, comparación de ADN con familiares supervivientes, 46 casos, limitado porque mayoría de familiares cercanos estaban muertos en misma fosa. Los otros 391, 81%, permanecieron sin identificar porque no había familiares vivos para comparar ADN y porque no había registros dentales, médicos previos. Población de Putis nunca había accedido a servicios médicos, entonces no existía base de datos para comparación. Entre los 89 identificados estaban Asunta Quispe Huamán, 28 años, identificada mediante comparación de ADN con hermanos supervivientes Saturnino, sus 4 hijos, Miguel 9, Carmen 7, Pedro 5, María 2, identificados mediante ADN y por estar agrupados cerca de madre abuela Juana Ramos, 67, identificada por estar cerca de hija Asunta familia de 6, fue encontrada agrupada en fosa principal, madre, 4 niños, abuela, exactamente como describimos muriendo en parte 1. Restos fueron fotografiados in situ antes de ser removidos, mostrando proximidad física que confirmaba vínculo familiar. 1003-2007, CBR, reporte final, y búsqueda de perpetradores, 28 de agosto de 2003. CBR publicó informe final. Caso de Putis apareció en Tomo Seeto, páginas 89-167 como uno de casos más extensamente documentados. CBR concluyó: masacre de Putis del 13 de diciembre de 1986. Fue crimen de lesa humanidad donde Teniente Telmo Hurtado y pelotón de 45 soldados del Batallón de Infantería, NIN 51, ejecutaron sumariamente a 480 civiles desarmados, 127 hombres, 143 mujeres, 87 ancianos, 123 niños menores de 14 años incluyendo 38 bebés menores de 4 años, durante operación de 6 horas. Luego enterraron cuerpos en fosas comunes e intentaron encubrir crimen mediante falsificación de reporte, presentándolo como enfrentamiento contra terroristas. Evidencia forense es irrefutable. 480 esqueletos exhumados muestran ejecución sumaria mediante disparos y trauma contundente. Ausencia total de armas en fosa confirma que víctimas eran civiles. Patrón de heridas, disparos en espalda, nuca, fracturas craneales en niños, confirma ejecución no combate. Masacre ocurrió porque inteligencia militar identificó erróneamente a Putis como base de apoyo terrorista, basándose en información falsa de informante. Hurtado interpretó orden de arrestar sospechosos como autorización para eliminar amenaza permanentemente. Superiores aceptaron reporte falso sin investigar. Masacre permaneció oculta durante 15 años porque 1. Zona era extremadamente remota. 2. Supervivientes, 20 de 500, estaban aterrorizados de denunciar. 3. Sistema militar protegió perpetradores mediante encubrimiento. 4. Sociedad peruana durante guerra normalizó desapariciones de comunidades enteras. CBR identifica responsabilidad directa de Teniente Telmo Hurtado, perpetrador principal, y de 45 soldados bajo su comando. CBR también identifica responsabilidad de cadena de comando. Coronel Méndez, comandante de batallón que autorizó operación sin supervisión adecuada. Y superiores que aceptaron reportes sin verificación. CBR recomienda: 1. Prosecución inmediata de Hurtado y soldados identificables. 2. Exoneración póstuma completa de las 480 víctimas con declaración de que no eran terroristas sino civiles inocentes. 3. Compensación masiva a familiares identificables. 4. Memorial en Putis. 5. Inclusión de caso en currícula educativa como lección sobre peligros de guerra sin restricciones legales. Septiembre-diciembre de 2003. Fiscalía intentó localizar a perpetradores identificados por CBR. Teniente Telmo Hurtado. Retirado como teniente coronel en 1998. Viviendo en Lima, trabajando como consultor de seguridad. Fiscalía lo localizó el 15 de septiembre de 2003. Hurtado, al ser informado de investigación, huyó inmediatamente.
Abandonó casa, esposa reportó que no sabía dónde estaba. 45 soldados bajo comando de Hurtado. CBR había identificado nombres de 23 de 45 mediante registros militares desclasificados. Fiscalía localizó: 8 estaban muertos, causas naturales o muertos durante guerra. 11 no pudieron ser localizados, probablemente vivían bajo identidades falsas o habían emigrado. 4 fueron localizados, pero estaban en estado de salud tan deteriorado, Alzheimer, cáncer terminal, que Fiscalía determinó que no podían ser juzgados. Entonces, efectivamente, Hurtado era único perpetrador prosecutable que podía ser localizado. Enero-julio de 2004. Hurtado permaneció fugitivo durante 10 meses. Fiscalía emitió orden de captura nacional e internacional mediante Interpol. Medios publicaron foto de Hurtado con titular: Buscado, responsable de masacre de 480 en Putis. 14 de julio de 2004. Hurtado fue capturado en Argentina, ciudad de Córdoba, donde estaba viviendo bajo alias Roberto Fernández, trabajando como guardia de seguridad. Había cruzado frontera ilegalmente en octubre de 2003 mediante paso fronterizo no oficial en Puno, Bolivia, Argentina. Argentina, bajo presión de Perú y de organizaciones de derechos humanos internacionales, accedió a extradición. Hurtado fue extraditado el 28 de agosto de 2004, llegó a Lima esposado. 2008-2010, juicio de Hurtado, justicia tardía. Juicio de Hurtado comenzó 15 de marzo de 2008, casi 22 años después de masacre, y duró 28 meses hasta veredicto final el 15 de julio de 2010. Fue juicio masivo con 3 jueces del Tribunal Penal especializado en derechos humanos, 8 fiscales presentando caso, 12 abogados defensores, representando a Hurtado, pagados por familia de Hurtado y por asociación de oficiales retirados que apoyaban a miembros. 127 testigos, incluyendo 3 sobrevivientes, peritos forenses, militares que testificaron sobre cadena de comando. 480 víctimas representadas póstumamente. Evidencia presentada por Fiscalía Forense. 480 esqueletos con evidencia de ejecución. Sumaria, IN 247 casquillos, EFAL. Ausencia total de armas en fosa confirmando que víctimas eran civiles. Testimonial, Marcelino Ramos, superviviente, narrando descubrimiento de comunidad devastada y fosas. Teodoro Caguana, superviviente, narrando pérdida de familia Saturnino Quispe, superviviente, narrando pérdida de madre Asunta y 4 hermanos. Documental, reporte falsificado de Hurtado del 13 de diciembre de 1986, alegando 123 terroristas neutralizados en enfrentamiento. Comparado con evidencia. Forense probando que fueron 480 civiles ejecutados. Registros militares mostrando que Hurtado comandaba pelotón en fecha de masacre. Registros de batallón de 51, mostrando que operación contra Putis fue autorizada por Coronel Méndez. Confesión de soldado participante. Sargento Julio Ramos, ahora de 62 años, retirado, enfermo terminal con cáncer de pulmón. Aceptó dial de inmunidad. Testificó en abril de 2009 que había participado en masacre bajo órdenes directas de Hurtado. Que Hurtado personalmente ejecutó aproximadamente 30 víctimas incluyendo niños. Que operación fue planeada como masacre, no como operación de arresto. Defensa de Hurtado argumentó: seguía órdenes. Hurtado alegó que Coronel Méndez había ordenado neutralizar base terrorista. Entonces él solo ejecutó orden superior. Argumento fue rechazado porque seguir órdenes no es defensa legal para crímenes de lesa humanidad bajo derecho internacional. Hurtado había falsificado reporte conscientemente. Entonces sabía que acciones eran criminales. Hurtado tenía discreción operacional y eligió ejecutar en lugar de arrestar. Víctimas eran colaboradores terroristas. Defensa alegó que Putis había proporcionado apoyo a Sendero. Entonces población era objetivo militar legítimo. Argumento fue rechazado porque, incluso si comunidad había proporcionado apoyo, bajo coacción, ejecución sumaria de civiles desarmados es crimen de guerra, 146 niños menores de 14 años, incluyendo 38 bebés, obviamente no eran combatientes.
Ausencia de armas probaba que población no estaba resistiendo militarmente. No hubo masacre, hubo enfrentamiento. Defensa alegó que reporte de Hurtado era veraz, que hubo combate. Argumento fue demolido porque evidencia forense probaba ejecución sumaria, heridas en espalda-nuca, no heridas defensivas, ausencia de armas en fosa, testimonio de Sargento Ramos confirmando que fue masacre planeada. Momentos clave del juicio. Mayo de 2009. Saturnino Quispe testificó sobre pérdida de madre y hermanos. Trajo fotografía única que familia había preservado. Foto de Asunta con 4 niños tomada en 1985, aproximadamente un año antes de masacre. Mostró foto a tribunal mientras lloraba. Esta es mi madre, Asunta. Tenía 28 años. Estos son mis hermanos. Miguel 9, Carmen 7, Pedro 5, María 2. Fueron ejecutados por Hurtado y enterrados en fosa. Durante 15 años no supimos dónde estaban. Exhumación finalmente nos dio certeza. Pero dinero no devuelve familia. Justicia exige que Hurtado pague máximo. Septiembre de 2009. Hurtado testificó en su propia defensa, contra consejo de abogados. Mantuvo que había actuado legalmente bajo estado de emergencia, que víctimas eran colaboradores terroristas, que no había cometido crimen. Bajo interrogatorio de fiscal, Hurtado fue confrontado con fotografía de esqueletos de bebés menores de 1 año exhumados de fosa. Fiscal preguntó, ¿cómo bebé de 6 meses es terrorista? Hurtado no respondió coherentemente, solo dijo, operación fue contra comunidad entera identificada como base de apoyo. Momento fue devastador para defensa. Mostraba que Hurtado carecía de empatía o remordimiento. Marzo de 2010. Perito forense presentó reconstrucción de cómo familia de Asunta murió basándose en posición de esqueletos en fosa y patrón de heridas. Asunta. Bala en espalda perforando pulmón. Cayó en fosa. Murió de asfixia durante aproximadamente 8 minutos. Miguel, 9. Estrangulación. Trauma en cuello. Carmen, 7. Trauma craneal por golpe con objeto contundente. Pedro, 5. Cráneo aplastado con piedra María. 2. Cráneo golpeado contra roca. Perito explicó, basándose en posición de esqueletos. Niños murieron antes que madre, y cayeron cerca en fosa. Madre probablemente presenció ejecución de hijos, antes de ser ejecutada ella misma. Tribunal y audiencia lloraron escuchando reconstrucción. 15 de julio de 2010. Veredicto. Después de 28 meses de juicio, tribunal emitió veredicto. Culpable de homicidio agravado, 480 cargos, crimen de lesa humanidad, tortura. Testimonios indicaban que varias víctimas fueron torturadas antes de ejecución. Encubrimiento mediante falsificación de documentos. Sentencia. 25 años de prisión, máximo bajo ley peruana vigente en momento de crimen. Perú no tiene cadena perpetua. Más, inhabilitación permanente. Pérdida de pensión militar. Pago de reparación de mínimos 500,000 soles, $150,000 a fondo común para víctimas. Hurtado tenía 56 años en 2010. Si cumplía sentencia completa, saldría en 2035 a los 81 años. Reacción a veredicto, Saturnino. Quispe. Hurtado fue condenado a 25 años por asesinar a 480 personas, incluyendo 146 niños. Eso es aproximadamente 19 días de prisión por víctima. Mi madre valía más que 19 días. Mis hermanos valían más. Todas las 480 víctimas valían más. Pero al menos hay condena. Es más de lo que mayoría de víctimas de guerra obtienen. Marcelino Ramos. He esperado 24 años por este veredicto. Mi esposa y 3 hijos están vengados parcialmente. Pero Hurtado vivirá. Mis hijos están muertos para siempre. No hay justicia que equilibre eso. Familia de Hurtado. Esposa y 3 hijos emitieron declaración defendiéndolo. Nuestro padre esposo sirvió a Perú durante guerra contra terrorismo. Actuó bajo órdenes en contexto de guerra donde decisiones difíciles eran necesarias. Sentencia es injusta. Apelaremos. Apelación fue rechazada en 2011. Sentencia fue confirmada como final. 2010-2024. Cumplimiento de sentencia y destino de Hurtado. Hurtado ha cumplido 14 de 25 años hasta 2024, en prisión desde agosto de 2004 cuando fue capturado.
Actualmente tiene 70 años, está preso en penal de Lurigancho en Lima. Condiciones en prisión. Vive en pabellón de alta seguridad para exmilitares. Separado de población general por seguridad. Prisioneros comunes atacan frecuentemente a exmilitares condenados por abusos. Ha sido atacado 3 veces por otros prisioneros. 2012, golpiza fracturando costillas. 2016, apuñalado en pierna con arma improvisada. 2020, intentó envenenamiento mediante comida. Salud ha deteriorado. Diabetes tipo 2, hipertensión, artritis severa, sordera parcial. No recibe visitas regulares. Esposa se divorció en 2013. Hijos cortaron contacto completamente. Comportamiento en prisión. Según reportes de Administración Penal, Hurtado. Nunca ha expresado remordimiento genuino por masacre. En entrevistas con psicólogos penitenciarios mantiene que actuó legalmente bajo emergencia. Participa mínimamente en programas de rehabilitación. Vive aislado socialmente. Otros prisioneros lo evitan. Posibilidad de liberación anticipada. Bajo ley peruana, prisioneros condenados por crímenes de lesa humanidad no son elegibles para libertad condicional. Entonces Hurtado debe cumplir 25 años completos. Saldrá en 2029 a los 75 años. Si sobrevive, diabetes y edad hacen supervivencia incierta. Si sale en 2029, será hombre de 75 años sin familia, sin pensión, sin ahorros. Tendrá antecedente penal permanente imposibilitando empleo formal. Vivirá probablemente en indigencia. Será rechazado socialmente como genocida de putis. 2011-2024. Compensación, memorial y legado. Compensación a víctimas. 2011-2015. Estado peruano pagó compensación a familiares identificables de las 480 víctimas. Para familiares directos identificables, 89 víctimas fueron identificadas mediante ADN documentos. Familiares de esas 89 recibieron 80,000 soles cada uno, $23,000. Total pagado, aproximadamente 7.1 millones de soles, $2.0 millones. Para las 391 víctimas no identificadas, compensación fue depositada en fondo común administrado por representantes de sobrevivientes. Fondo totaliza aproximadamente 31.3 millones de soles, $9.0 millones. Fondo paga pensión de 300 soles mensuales, $85, a cualquier sobreviviente verificable de putis. Los 3 supervivientes que testificaron, Marcelino Ramos, recibió compensación de 80,000 soles por pérdida de esposa y 3 hijos, más pensión mensual. Usó dinero para comprar casa pequeña en Ica. Murió en 2018 a los 70 años de cirrosis hepática. Alcoholismo crónico nunca fue completamente superado. Funeral fue asistido por aproximadamente 40 personas. Fue enterrado en Ica, no en Putis porque Putis ya no existía como comunidad funcional. Teodoro Caguana recibió compensación similar. Continúa viviendo en Lima a los 76 años, en 2024. Vive modestamente con pensión. Mantiene contacto ocasional con otros sobrevivientes. Da charlas ocasionales en universidades sobre costo humano de guerra. Saturnino Quispe. Recibió compensación por pérdida de madre y 4 hermanos. Vive en Huamanga, ahora de 71 años. Trabaja en ONG local de derechos humanos como educador comunitario. Es activista vocal sobre memoria de putis. Visita sitio de fosa en Quebrada 2 veces al año llevando flores. 13 de diciembre de 2015. Memorial en Putis. 29 años después. Memorial fue construido en sitio de fosa principal en Quebrada. Consiste en muro de piedra de 20 metros con 480 placas individuales, una por cada víctima. Para los 89 identificados, placas con nombre completo, edad, fecha de muerte. Para los 391 no identificados, placas que dicen víctima no identificada de putis. 13 de diciembre de 1986. Inscripción central en quechua y español. Putis. 13 de diciembre de 1986. 480 habitantes de esta comunidad. Hombres, mujeres, ancianos, niños, fueron ejecutados por fuerzas militares peruanas y enterrados en esta fosa. No eran terroristas. Eran campesinos pobres atrapados entre 2 violencias.
sendero que los coaccionaba, ejército que los castigaba por ser coaccionados. Fueron asesinados porque sistema militar operaba sin restricciones legales, porque población rural indígena era vista como desechable, porque verdad podía ser enterrada junto a cuerpos. Permanecieron enterrados en silencio durante 15 años, hasta que Pastor buscando alpaca, descubrió fosa por accidente. Que sus nombres nos recuerden. 1. Guerra sin restricciones legales produce masacres. 2. Población civil es siempre víctima mayor de conflictos armados. 3. Verdad puede ser enterrada, pero eventualmente emerge. 4. Justicia puede llegar tarde, pero debe llegar. 480 vidas. 480 familias destruidas. 480 razones para nunca olvidar. Nunca más. Ceremonia de inauguración fue asistida por aproximadamente 500 personas. 3 sobrevivientes: Marcelino, Teodoro, Saturnino. Familiares de víctimas identificadas que viajaron desde diferentes regiones: presidente Ollanta Humala, quien dio discurso pidiendo perdón en nombre de Estado, representantes de CVR, organizaciones de derechos humanos, medios nacionales e internacionales. Saturnino Quispe dio discurso principal. Hace 29 años en este lugar, 480 personas fueron ejecutadas durante 6 horas. Entre ellas estaban mi madre Asunta de 28 años y mis 4 hermanos. Miguel 9, Carmen 7, Pedro 5, María 2. Familia de 6, 3 generaciones exterminadas. Durante 15 años permanecieron enterrados aquí en silencio. Nadie sabía, nadie buscaba. Mundo los olvidó. Pero tierra recuerda, huesos recuerdan, y ahora nosotros recordamos. ¿Por qué murieron? No porque eran terroristas. Murieron porque ejército los identificó erróneamente como amenaza. Murieron porque comandante interpretó orden de arrestar como licencia para exterminar. Murieron porque población rural indígena en Perú de 1986 era vista como desechable, vidas sin valor que podían ser eliminadas sin consecuencia. Hurtado fue condenado. Está en prisión. Pero 25 años no equivalen a 480 vidas. Mi madre valía más. Mis hermanos valían más. Todas las víctimas valían más. Lección no es solo sobre hurtado individual. Lección es sobre sistema que permitió putis, guerra sin restricciones legales, militares operando sin supervisión, racismo que devaluaba vidas indígenas, cultura de impunidad que protegía perpetradores mediante silencio. Putis no fue anomalía. CVR documentó aproximadamente 75 masacres similares durante 1980-2000. Estimado de 15.000 plus civiles fueron ejecutados por agentes estatales. Mayoría de perpetradores nunca fueron juzgados. Mayoría de víctimas nunca fueron identificadas. Construimos memorial hoy para asegurar que estos 480 no sean olvidados nuevamente, que sus nombres permanezcan grabados en piedra cuando memorias de sobrevivientes se desvanezcan, que generaciones futuras pregunten, ¿cómo pasó esto?, y aprendan respuesta. Pasó porque permitimos que guerra destruyera humanidad. Pasó porque población rural era invisible. Pasó porque verdad era enterrable. Nunca más debe Perú permitir guerra sin ley. Nunca más debe vida campesina ser tratada como desechable. Nunca más debe verdad ser enterrada durante 15 años. En nombre de mi madre Asunta, de mis hermanos Miguel, Carmen, Pedro, María, de todas las 480 víctimas, exijo que Perú aprenda. Exijo que memoria viva. Exijo que nunca más sea compromiso real, no solo palabras. Discurso fue seguido por lectura completa de 480 nombres. Proceso que tomó 45 minutos. Cada nombre fue leído en voz alta, seguido por campana que sonaba una vez. Asistentes respondían presente después de cada nombre. Afirmación de que, aunque cuerpo esté muerto, memoria vive. Lección final, la más oscura de todas. Historia de Putis es historia de cómo 480 seres humanos fueron exterminados en 6 horas y enterrados en silencio durante 15 años porque 1. Guerra destruyó restricciones legales que protegen civiles. En democracia funcional, militar no puede ejecutar civiles sin juicio. Pero estado de emergencia, en Ayacucho, 1983, 1995.
Suspendió garantías constitucionales. Otorgó poder virtualmente absoluto a militares. Eliminó supervisión civil. Resultado fue que oficiales como Hurtado operaban como señores de guerra con poder de vida y muerte sobre población sin ninguna restricción práctica. 2. Población rural indígena era vista como desechable. Putis era comunidad de 500 campesinos quechuas pobres, analfabetos, sin conexiones políticas, sin existencia burocrática oficial, mayoría sin DNI. Para Estado peruano y para sociedad criolla limeña, eran invisibles. Entonces, cuando desaparecieron, nadie notó durante 15 años. Su inexistencia burocrática permitió inexistencia física. 3. Verdad podía ser enterrada literalmente. Militares sabían que Putis era suficientemente remoto que masacre podía ser ocultada indefinidamente. Calcularon, correctamente, que fosas en quebrada aislada no serían descubiertas durante años si acaso. Y calcularon que sobrevivientes estarían demasiado aterrorizados para denunciar. Fueron correctos durante 15 años hasta que descubrimiento accidental expuso crimen. 4. Sistema protegió perpetradores mediante impunidad estructural. Hurtado operó durante 22 años sin consecuencia. Fue promovido, condecorado, retirado con pensión, vivió confortablemente. Solo fue prosecutado cuando evidencia física, 480 esqueletos, hizo negación imposible. Pero de 45 soldados que participaron, solo uno testificó, bajo inmunidad. Otros nunca fueron prosecutados. Es impunidad de 98%. 5. Justicia llegó 22 años tarde. Cuando Hurtado fue finalmente condenado en 2010, había pasado 22 años desde crimen. Mayoría de víctimas habían sido olvidadas incluso por familiares que emigraron y reconstruyeron vidas. Compensación monetaria llegó 25 años tarde cuando mayoría de viudas eran ancianas de 70+ años que habían vivido décadas en pobreza extrema. Es justicia tan tardía que deja de ser justicia real. ¿Y cuántas otras Putis siguen enterradas? CBR estimó que aproximadamente 15.000 personas fueron ejecutadas por agentes estatales durante guerra 1980-2000. Putis representa 480, apenas 3.2% del total. ¿Cuántas otras comunidades fueron masacradas y enterradas en zonas remotas de Ayacucho, Apurímac, Huancavelica, esperando descubrimiento accidental? CBR investigó exhaustivamente durante 2001-2003, pero accedió solo a aproximadamente 40% de zonas rurales más remotas debido a limitaciones de tiempo-recursos. En 2018, estudio de ONGs de derechos humanos estimó que probablemente existen 200-300 fosas comunes no descubiertas en zonas rurales de Ayacucho, conteniendo estimado de 8.000-12.000 cuerpos. Putis solo fue descubierto por accidente fortuito de pastor buscando alpaca. ¿Cuántas otras víctimas esperan en quebradas aisladas que nadie visita, esperando pastor que nunca llegará? Para. Respira. Procesa. Acabas de leer historia de 2+ horas sobre 480 seres humanos ejecutados en 6 horas y enterrados en silencio durante 15 años. Asunta Quispe Guamán. 28 años. Viuda. Madre. Miguel. 9 años. Carmen. 7 años. Pedro. 5 años. María. 2 años. Juana Ramos. 67 años. Abuela. 6 personas. Una familia. 3 generaciones. Ejecutados juntos. Enterrados juntos. Olvidados durante 15 años. Son 6 de 480. 480 de 15.000. 15.000 de 70.000. Cada número es persona. Cada persona tenía nombre. Cada nombre tenía historia. Cada historia merece ser contada. Este canal existe para contar esas historias. Sin suscriptores, muere. Con 1000, vive. Tenemos 567 suscriptores ahora. Faltan 433 para 1000. Si después de 2+ horas viendo cómo bebé de 2 años tuvo cráneo golpeado contra roca, madre de 28 años murió desangrándose durante 8 minutos después de ver hijos ser ejecutados, 480 personas fueron enterradas en silencio durante 15 años, perpetrador vivió libre, 22 años antes de justicia, sí. Después de todo eso no actúas. Entonces honestamente, no sé qué más puedo mostrarte. Actúa ahora. Suscríbete. Por los 480 de Putis.
por los 15.000 ejecutados por Estado, por los 70.000 muertos de guerra que mayoría de peruanos quiere olvidar. Comparte. Manda a 3 personas mínimo. Esta historia debe ser conocida. Silencio mató 480. Silencio continuo los mata segunda vez. Comenta. Escribe un nombre. Cualquiera de estos. Asunta Miguel Carmen Pedro María Juana, o escribe. 480 de Putis, presente. Cada suscripción es acto de resistencia contra olvido. Cada compartida es acto de memoria. Cada comentario es acto de afirmación. Estas vidas importaron. Promesa final. Con 1000 suscriptores, este canal documenta 3-4 historias por semana como Putis. Historias que nadie más cuenta. Verdades que sistema quiere enterrar. Nombres que merecen ser recordados. Tu suscripción hace eso posible. No dejes que 480 de Putis sean olvidados nuevamente. No dejes que Asunta, Miguel, Carmen, Pedro, María, Juana mueran segunda vez en silencio. Suscríbete, comparte, comenta. Hazlo por ellos. Hazlo ahora. Justicia para Asunta, Quispe Guamán. Justicia para sus 4 hijos. Justicia para su madre Juana. Justicia para los 480 de Putis. Justicia para los 15.000 ejecutados por Estado. Justicia para los 70.000 muertos de guerra que Perú intenta olvidar. Memoria. Es justicia cuando justicia legal falla. Sé parte de esa memoria. Suscríbete. Ya. Nos vemos en el próximo, donde contaremos otra historia que sistema quiere enterrar. Otro nombre que merece ser recordado. Otra verdad que debe vivir. Pero solo si llegamos a 1000. Tú decides si eso pasa. Actúa.